Bueno, en este vídeo vamos a hacer el ejercicio 1 de la práctica 4, en el que vamos a aprender a hacer distintos tipos de tablets. El ejercicio 4 dice lo siguiente. Primero, que importemos los datos del fichero juego2.dat. Bueno, yo lo he descargado del aula virtual, juego2.dat, y lo siguiente que voy a hacer es importarlo. Lo primero, poner el directorio de trabajo. Me voy aquí, sesión, elegir directorio de trabajo, elegir directorio. Y me voy a ir dentro del escritorio. Yo he creado una carpeta que se llama práctica 4. Está por aquí. Y la voy a abrir, y para estar seguro pues me voy aquí en el lado este derecho, y dentro de ficheros veo que estoy dentro de usuario, Paco, desktop, práctica 4, y que aquí está mi fichero. Una vez que lo tengo, ya puedo importarlo con RESTable. Voy a llamarlo igual que la base de datos, juegos 2. El nombre, por supuesto, es opcional. Y con la orden RESTable voy a decir el nombre que aparece aquí, juegos 2. Por supuesto, se puede ver primero cuánto vale, etcétera. Voy a cerrarlo. Entonces voy a coger aquí, hemos dicho juegos DAT. Juegos 2 DAT. Vale, voy a limpiar el error. Y aquí pues lo que voy a hacer es, una vez que compruebo dentro del environment tengo mi fichero y veo lo que tengo aquí, pues lo que voy a hacer es utilizar la orden attach, que ya vimos para qué servía, sencillamente para poder acceder fácilmente a todas las variables que aparecen dentro de esa base de datos. Y me dice que, como ya lo había leído antes, porque ya estaba, y a partir de ahora pues fecha, género, nombre, plataforma, venta, etcétera, me lo va a coger dentro de juegos 2. Bueno, pues ya podemos ir haciendo nuestro ejercicio. Lo siguiente que dice apartado A: construye las tablas de contingencia de género respecto a fecha. Lo que voy a hacer es ponérmelo aquí e ir indicando conforme lo vaya haciendo. Voy a crear aquí un fichero que va a ser de tipo RScript, y que lo voy a llamar, lo voy a guardar directamente, guardar como, y dentro del mismo carpeta le voy a decir que lo voy a llamar juegos, no, como mejor, práctica 2.r. La voy a guardar. Ahora mismo no lo estoy viendo aquí porque no está actualizado, pero si yo me voy otra vez y elijo que quiero ver mi carpeta aquí en práctica 4, veo que tengo mi fichero práctica 2R. Bueno, pues dentro de, voy a ponerlo como comentario, lo que quiero hacer. Y me dice que construya la tabla de contingencias de género respecto a fecha. Pues eso es lo que voy a hacer. Voy a llamar a esa tabla, voy a limpiar aquí, voy a llamar tabla, y esta va a ser una tabla, y lo único que tenemos que decir es que ponemos por filas, que ponemos por columnas. Género y fecha. Aquí tengo los nombres por si tengo alguna duda, género y fecha, pero no hace falta. Ya tengo construida mi tabla y puedo verla. Aquí tengo género y fecha. Por supuesto, si la quisiéramos al revés, bastaría poner fecha, género. Ya tengo mi primera tabla. Y como es una cosa que me han pedido, voy a coger y todo lo que estoy haciendo aquí, juegos 2 RESTable, attach, y mi tabla la voy a pasar a source para tenerla preparada para después. Aquí se me había quedado, me había puesto yo mal, para un momento, voy a quitarlo aquí, voy a ponerlo aquí, ¿vale? Para que tengamos juegos, lo que realmente quiero hacer. Bueno, y me pedían algo más, esa sería la tabla de frecuencia absoluta, me falta la de relativas, puedo hacerla como la de absoluta dividido por el número de datos, exactamente igual que cuando trabajáis solo con una variable. Entonces lo siguiente que voy a hacer es poner una tabla, voy a llamarla con nombre bastante descriptivo y así es más fácil. La tabla de relativas puede ser coger mi tabla y dividirla por la suma de la tabla, y voy a poner la tabla de relativas por pantalla. Y la tengo, ya veis que lo tenéis esto. Una forma de comprobar que no te has equivocado es que la suma de todos estos números debe de dar 1. Pues vamos a sumar la tabla de relativas y, como veis, pues da 1. Y una vez más, que no se me haya olvidado, cojo esto, me voy aquí, cojo esto y le digo que me lo pase. Y
y ya tendríamos nuestro primer apartado. Si queremos ponerlo aquí, esto sería algo así como apartado 1.1. Construye esta tabla relativa. Vamos a dejar un espacio en medio. Vamos a coger y vamos a hacer el siguiente apartado, que dice dibuja el diagrama de barra de esa tabla. Control C, me voy otra vez a R, apartado 1.2, dibuja el diagrama de barra de esa tabla. Bueno, pues voy a limpiar aquí. Lo único que hace falta es hacer el bar plot. Podemos hacer la de la tabla de la tabla de relativas, ya sabemos que más o menos va a salir igual, excepto la escala. Aquí tenemos nuestra tabla. Por defecto, cuando tenemos esto, lo que hace R es por año, me está poniendo aquí una serie de barras correspondiente al año. Digamos, el total sería el área total de cada rectángulo, incluido a los 3 colores, sería el número de juegos en cada año. Y me lo está poniendo de 3 colores, indicando los 3 tipos de juegos que hay. Si recordamos aquí nuestra tabla, ya vemos que en cada año pues hay 3 tipos, entonces me está diciendo cuántos hay de cada color. ¿Vale? Ya veis que aquí, por ejemplo, 64, 41, 96, que nos dice claramente que lo está poniendo de abajo hacia arriba. Esto sería acción, esto sería plataforma y esto sería deporte. Bueno, pues ya lo tenemos hecho. Si quisiéramos, en vez de esto, que estas 3 cosas aparecieran una al lado de la otra, podríamos hacerlo con la misma orden, con bar plot tabla, pero diciendo que las ponga una al lado de otra. B6 igual a true. Ya vemos que sale con este tipo de dibujo. Como no nos lo especifican, yo lo que voy a hacer es poner los 2 dibujos y ya está. Voy a coger mi bar plot de la tabla y mi bar plot con B6 igual a true a source. Y ya tenemos hecho aquí. No lo quiero para nada, le he dado mal en el sitio donde quería el salto de línea. Bueno, pues ya tenemos el apartado 1.2. Vamos a hacer el apartado 1.3. Y vamos a ver qué nos piden en el 1.3. Dice que construyamos la tabla de frecuencias marginales. Vamos a nuestro R. Aquí estamos. Construir la tabla de frecuencias marginales. Bueno, lo que consiste en esto es al final de cada tabla tú le puedes poner una columna o una fila más, normalmente las dos a la vez, indicando la suma de cada fila, la suma de cada columna. Como dice de frecuencia, lo vamos a hacer para la tabla de proporciones relativas. Esto se hace sencillamente con la orden add margins, de añadir marginales, y le vamos a decir que no haga esto para la tabla de relativas. Y le vamos a poner un nombre, por ejemplo, como algo así como marginales. Bueno, porque luego nos van a preguntar, es bueno tener los nombres de las tablas de forma que sean fáciles de recordar. Vale. Y si lo vemos, nos ha añadido una fila que se llama suma, en el cual en cada una va sencillamente sumando. 0.39, 0.24, esto de aquí, esto de aquí. Por columna no hace exactamente lo mismo. La última esquinita suma por fila y por columna, indicando que ha incluido el 100% de los datos. Bueno, pues ya tenemos nuestra tabla de marginales. No estoy poniendo aquí en la, digamos, en el entregable, digamos, el script, no lo estamos poniendo, no estoy poniendo lo de que lo muestre por pantalla, que se podría incluir, eso es lo de menos. Y eso era lo único que me pedía en el ejercicio 3. Luego me va a pedir en el 4 que construya la tabla de frecuencias condicionadas. Vamos a copiarlo. Voy a poner control C, control V. Apartado 1.4 construye la de frecuencias condicionadas. Eso lo que está diciendo es que calcule una para calcular probabilidades condicionadas, las de, digamos, de la regla de Bayes, las probabilidades condicionadas. Y de hecho se puede hacer por fila o por columnas, es decir, que se pueden tener proporciones dentro de cada fila, dentro de cada género o bien dentro de cada año. Por eso yo le voy a poner nombre en vez de por fila o por columna, es más cómodo decir por año o por columna. Por fila es por género y por columnas es por año. Voy a explicarlo un poquito mejor. Aquí, si lo veis, tenemos en cada columna un año, por tanto si lo pongo por columnas me va a dar proporciones por año, y si lo pongo por fila me va a dar proporción dentro de cada tipo de juego.
Y eso se hace con una orden que es prop table, de tablas de proporciones. Lo único que tengo que hacer es decir que lo haga de la tabla. Y finalmente le tengo que indicar si lo quiero por fila o por columnas. Por eso llevo al final un indicador. Si es 1 es por fila, si es 2 es por columna. Voy a poner prop table de tabla 1 y lo voy a asignar a una cosa que voy a llamar tabla por género. Y la voy a poner por pantalla. De hecho, se ve bastante claro que esto va a ser suma, la suma va a ser 1, pero me puedo equivocar. ¿Cómo puedo yo saber que efectivamente lo he puesto bien, que tengo proporciones dentro de cada fila? Pues lo que voy a hacer es añadir márgenes a esta tabla por género. Y ahora veremos por qué hago esto. Si hago esto, la ventaja que tengo es que al final me pone una columna, y si lo veis en la última columna, en la que pone suma, me está diciendo que en cada fila lo que tengo es 1, es decir, tengo efectivamente dentro de cada uno tengo las proporciones, mientras que por columna la suma no da 1, porque no tengo las proporciones dentro de cada año. Entonces, sencillamente es una forma de comprobar que no te has equivocado. Que la tabla por género, efectivamente, dentro de acción, pues al final tengo el 100% de los de acción, dentro de las plataformas tengo el 100% de plataformas y así sucesivamente. Una vez que eso lo tengo bien hecho, pues lo que voy a hacer es coger, y esto tabla por género, una vez más, pues pasarla al software. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con una que vamos a añadir tabla, que vamos a llamar tabla por año. Entonces voy a repetirlo porque es prácticamente igual. En vez de tabla por género, pues lo voy a hacer es tabla por año. Y lo que voy a decir es que haga lo mismo, pero con 2. Acordaros que este número al final 1 y 2, lo único que dice 1 es por fila, 2 es por columna. Y voy a hacer lo mismo que antes. Voy a ponerla por pantalla. La tengo aquí. Y para asegurarme de que está bien, voy a decir que me añada los márgenes a tabla por año. Y me encontraré ahora con que dentro de cada año tengo el 100% de los juegos de ese año. Y al sumar por columnas tengo el 100% en cada año. Verá que por filas, pues obviamente no. Una vez que he comprobado que no me he equivocado, pues me voy aquí y la tabla por año la paso aquí. Ya veis que no pongo lo de las comprobaciones, eso solo lo hacemos nosotros para no estar seguros de que no nos hemos equivocado. A ver, una vez más le había dado a Enter en el que no quería. A ver, creo que he puesto un fallo aquí. Fallo tonto, y es que esto es el apartado 1.4, no tiene mayor importancia. Bueno, vamos a ver qué más nos piden en este ejercicio 5. Ya solo nos piden que vayamos indicando las siguientes frecuencias para que sepamos manejar. Entonces vamos, para qué sirve cada tabla. Entonces vamos a empezar por el 5.1. Y aquí lo importante es saber para qué sirve cada tabla. Vamos a limpiar. Y voy a poner aquí apartado 5.1, esto de aquí. 5.1, proporción de juegos de plataforma. Bueno, ¿para qué me sirven todas las tablas que tenemos? Fijaros que hemos creado bastantes tablas. Esto de environment, voy a minimizar. Tenemos tabla por año, tabla por género, tabla relativa. ¿Y para qué? Y tabla de marginales, etcétera. ¿Para qué sirve cada uno? Cuando yo lo que quiera es tener una condición dada con un i, me iré a la tabla. Cuando quiera un número dado por el i, me iré a la tabla. Cuando quiera un número, o sea, una proporción dada por el i, me iré a la tabla relativas. Cuando lo que quiera es calcular el total de un año o el total de un género, me iré a marginales. Cuando quiera dentro de un cierto año ver una cierta proporción de cuántas ondaciones, etcétera, me iré a la tabla por año. Y cuando quiera dentro de un cierto género saber la proporción que se hizo en un año, me iré a tabla por género. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir viendo qué es lo que nos piden. Lo primero que dice proporción de juegos de plataforma que se han hecho en 2003, es decir, que sean juegos de plataforma y se hayan hecho en el 2003. Por tanto, es una proporción y yo me voy a mi tabla, como es con el i, el que es el equivalente al i, me iré a mi tabla de relativas. Así que lo que voy a hacer es irme a tabla de relativas. Y en tabla de relativas me dice que juegos de plataformas que se hayan hecho en el 2003, me tengo que ir a la columna tabla de plataformas y dentro del 2003 me encuentro con que esa proporción es esta. Plataforma y 2003 es, vamos a copiarlo, 0.053. Yo lo voy a indicar
en... Vale. Y aquí pues voy a decir que donde he mirado es en tabla de relativas. Así queda todo muy ordenadito. Vámonos a, ya hemos contestado al 151, pues vamos al 152. Entonces, control V, 152. A ver qué me piden en el 152. En el 152 dice proporción de juego hecho en 2003. O sea, el total de juegos hecho en 2003. Vamos a copiarlo. Bueno, como quiero total dentro de unos ciertos juegos, pues lo que voy a hacer es irme a una tabla de marginales. Y para eso tengo mis marginales. Uy, he puesto donde no era. Para eso tengo mi tabla de marginales. Y en tabla de marginales, en la que ya tengo la suma por fila y la por columna, me dice proporción de juego hecho en 2003. Pues me voy que dentro de 2003, aquí tengo esto de aquí, la suma total de juego hecho en 2003, la proporción es 0.21. Voy a copiarlo. Y igual que antes, pues voy a indicar también, que no me cuesta ningún trabajo, dónde he mirado. Marginales. Y lo que me he encontrado es 0.2169, etc. Vamos a seguir resolviendo el ejercicio. Dice la proporción de juegos de deportes que se han hecho entre todos esos años. Voy a copiármelo. Voy a copiarme esta parte de aquí. Proporción de juegos de deportes. Una vez más, como es, digamos, total de juegos de deportes, me voy a mis marginales y me dice que si quiero saber cuántos se han hecho de deportes, yo pues voy a la fila esta de deportes y la suma total es 0.38. Pues esa es la proporción de juegos que se han hecho de deportes. Y una vez más he mirado dentro de la tabla correcta. Siguiente pregunta, ya de este ejercicio solo nos quedan dos preguntas. Dice, dentro de juegos hechos en 2001, o sea, dentro de un cierto año, proporción de juegos de acción. Pues vamos a ponerlo. Este será el 153, 403. Bueno, voy a poner lo que se vea un poco mejor. Entonces, dentro de un año, una proporción de juegos de acción. Vamos a limpiar. Para eso tenemos una tabla que es tablas por año. Entonces vamos a poner por pantalla eso de tabla por año. Y si lo vemos por pantalla, me dice que dentro del año 2001, que en el que me preguntan, ya veis que aquí este lo tenemos, la proporción de juegos de acción dentro del año 2001, la proporción de juegos de acción pues fue 0.47, etc. He mirado en... No he mirado en marginales, sino en tabla por año. Y ya no solo nos queda un apartado más, que es el 153. Control C. Control V. Vamos a ello. Vamos esto. Vamos aquí. Me dice que dentro de los juegos de deportes, proporción de juego hecho entre tal y tal. Bueno, pues vamos a ver. Aquí R. Dentro de los juegos de tal, proporción de juegos. Bueno, pues nos interesa dentro de juegos de tal, o sea, dentro de la tabla por género. Pues vamos a irnos a nuestra tabla por género. Y si la ponemos por este, me dice qué proporción de juegos dentro de deporte se ha hecho cada año. Entonces ahí me están pidiendo entre 2002 y 2003 y 2004, es decir, estos de aquí. Pues voy a copiarlos y lo que voy a hacer es sumarlos para tener el total que se hayan hecho entre el 2002 más los que se hayan hecho en el 2003 más los que se hayan hecho en el 2004 y me dicen que es 0.65. Pues vamos a pasarlo para acá. Vamos a poner lo mismo, lo de donde he mirado. Donde he mirado ha sido en tabla por género.
y lo que he hecho ha sido pues calcular esta parte de aquí. Voy a mi historial y lo que hice fue coger todo esto de aquí, lo paso al source y ya puesto pues puedo poner lo que salió, que era esto de aquí, o sencillamente dejarlo indicado. Bueno, y con esto pues hemos terminado el ejercicio